Hola a todos, queremos compartirles algo importante que está afectando a muchos creadores, incluyéndonos. Últimamente, hemos notado que el 90% de nuestros videos han desaparecido de YouTube para algunos de ustedes, y no somos los únicos. Muchos creadores grandes y pequeños están reportando una caída repentina en su audiencia. YouTube no ha dado explicaciones sobre este problema, así que por ahora les pedimos un pequeño favor. Verifiquen que su cuenta no esté en modo restringido. Si lo está, podrían perderse la mayoría de nuestros videos. Es súper fácil desactivarlo desde tu navegador. Haz clic en tu foto de perfil arriba a la derecha. Luego, selecciona modo restringido y asegúrate de que esté desactivado. Desde tu móvil, toca tu foto de perfil. Luego el icono de engrane arriba a la derecha. Vuelve a tocar el engrane y desplázate. Esto para encontrar el modo restringido, para desactivarlo y estará todo listo. Con esto te aseguras de poder ver todos nuestros videos sin ningún problema. Agradecemos muchísimo su apoyo incondicional y los invitamos a seguir informados con GAFE 423. Antes de iniciar con este episodio, quiero agradecer a mis amigos de Duty Gear por siempre confiar en todos los proyectos de GAFE 423 Production. Y sin más, vamos al episodio del día de hoy. Ni más sentido pésame para toda la familia del alcalde, y créanme lo que en nuestras memorias vivirá, ¿no? Esa persona que intentó hacer la diferencia y le salió muy caro, porque la diferencia en México se paga con la vida. Porque te aseguro que cuando termine esta administración federal, nadie se va a acordar de Carlos Manzo. Por 50,000 pesos es lo que vale la vida. Te aseguro que no fue los 50,000 pesos, carnal. Te aseguro que a estos dos tiradores los obligaron a ir a hacer ese jale, porque eso es un jale, carnal. Te puedo apostar los dos, carnal, a que ninguno de ellos era escolta. Si no, nomás es ponerse ya lo y estar volteando para todos lados y verse bien e intimidante. No solo es eso. Miren, vuelvan a votar por ese alcalde independiente. Tiene bien caliente su plaza, las ceras que están todos los días. Si ustedes votan por Morena, la violencia se acaba. Qué bueno que sí le habían mandado aproximadamente 200 elementos de la Guardia 15 días Nacional. duraron. 15 días y se retiraron sorpresivamente. La famosa Operación Pantalla. Esto me llama la atención, Gafe, esto no tiene mucho. ¿O acaso ya sabía el gobierno federal que iba a pasar? ¿O ya lo estaban planeando el desvivir a Carlos Manzo? ¿Cuántas veces no han señalado? ¿Cuántas gente no ha salido a marchar a decir que Rocha es un corrupto que está alineado con una organización? ¿Y dónde sigue? Sigue en el poder. Al contrario, vemos que su seguridad sigue reforzada cada día más. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las líneas de GAFE 423 y el buen Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Pues nos encontramos bien, Gafe. Creo que como todos los mexicanos, como ya vieron en este título, nos encontramos molestos por los hechos que sucedieron el día de ayer. Tristes. Pero en lo que cabe, pues estamos bien, Gafe, pero pues como te digo, molestos por ver todo lo que pasó el día de ayer, todo lo que conlleva desde tiempo atrás. Pero pues aquí estamos trayéndoles un nuevo episodio para mantenerlos informados, Gafe. Así es, como ya lo vieron en el título, y por desgracia el día de ayer, a la fecha que estamos grabando este episodio, el día sábado 1 de noviembre, desgraciadamente el alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, fue ultimado. Ya saben a qué, lo renunciaron por temas de, pues ahora sí desconocemos, que ahorita vamos a empezar a abordar un poco más este tema, cuál es la causa,
porque yo no puedo señalar a una organización cuando desconocemos si fue una organización o en este caso hasta pudo haber sido un tema del mismo gobierno, ya que pues a Carlos Manso, pues desgraciadamente y las cosas como son, se había vuelto una molestia para el gobierno federal y más porque lo habíamos estado viendo muy activo en todo lo que era el tema de redes sociales, entrevistas por todos lados, colaboraciones por todos lados. Intentar hacer ruido. Estaba haciendo demasiado ruido y era conocido como el Bukele mexicano. Pero pues vemos que en la actualidad hasta el mismísimo gobierno cuando algo incomoda, pues lo están renunciando o si puede ser que esa persona pueda hablar o decir cosas que puedan hundir a la actual administración, también es renunciado. Lo vimos con aquel marino, con el tema del huachicol fiscal, como casualmente, ¿no? En prácticas de adiestramiento fue ultimado, porque en realidad eso fue lo que pasó, lo desvivieron con toda la intención, manifestando que había sido por prácticas de tiro. Poco tiempo después vemos a la elemento de la Guardia Nacional, Estefanía, que también fue renunciada y con el mismo paro, ¿no? Diríamos aquí en México, diciendo que había sido en una práctica de tiro nocturno. Entonces nos damos cuenta que es el mismo modus operandi por parte del mismo gobierno y también vemos la realidad de las cosas. Hace algún tiempo hablamos sobre una persona que ya era conocido en redes sociales por levantar la voz de lo que estaba ocurriendo en su municipio, que él al final de cuentas terminó o él vendía pues productos como paletas y demás en la calle y pues también se volvió una persona que levantaba la voz mediante transmisiones y ya era conocido por este tipo de acciones y casualmente, ¿no? Es renunciado, quedó gravemente herido, todo por estar denunciando un bachezote que estaba en su comunidad y al final de cuentas vimos que fue herido por 2 elementos en una motocicleta. Desgraciadamente, tiempo después pierde la vida este señor, pero aquí la pregunta es, y creo que el que no quiera ver la realidad de las cosas, pues algo mal está pasando en su cabeza, pero no creo que al crimen organizado le afecte que haya un bache o que haya un civil levantando la voz por un bache que está en su comunidad. Creo que el crimen organizado, ese tipo de acciones para nada le importan y más cuando sabemos que lo que estas organizaciones en general lo que menos quieren es calentar su plaza y saben que se va a hacer ruido por este tipo de acciones. Entonces, pues yo no le veo en realidad una razón para que el crimen organizado haya desvivido una persona por estar hablando de un bache. Aquí vemos claramente que quien se encarga de esto pues es al gobierno municipal al cual está afectando y pone o manda a hacerlo con sus famosos equipos de choque que todos los gobiernos municipales y estatales y también el federal lo tiene, terminan mandando un equipo de choque para desvivir a esa persona. Ahora vemos a Carlos Manso, ¿no? Que habla y levanta la voz y hace demasiado ruido a nivel nacional y también a nivel internacional, pues se terminó convirtiendo en una molestia, no solo para el gobierno estatal de Michoacán, porque al final de cuentas vamos a ir ahorita desglosando ese nulo apoyo por parte del Estado, por parte del gobierno estatal y también por parte del Ejecutivo. No vimos absolutamente ese apoyo. Entonces, desgraciadamente, hoy nos venimos a sentar a hablar de una persona que trató de hacer un cambio, pero él sabía que esto iba a pasar. Al final de cuentas, él lo sabía. Que sus políticas fueran contrarias a las del gobierno federal. Él hablaba de que a los criminales que se terminan metiendo con personas inocentes no les tenían que dar abrazos, sino tenían que haber acciones en contra de ellos. Esto llegó hasta la mañanera, la presidenta de nuestro país abordó el tema, dijo que no era justificación estar haciendo este tipo de cosas, que ella no iba a apoyar esta situación que estaba llevando Carlos Manso. Carlos Manso hasta se lo comentó a la presidenta, creo que fue en un podcast que si ella realmente mandaba la seguridad que se necesitaba en la región, él formalmente presentaba su renuncia a su cargo. Recordemos que no solamente Carlos Manso hizo por su municipio en cuestión de seguridad, recordemos que sí, llegó hasta ofrecer $1 millón a sus elementos de la policía municipal para los que dieran buenos resultados, que aseguraran, por ejemplo, cargamentos de ustedes ya saben qué, iban a darles hasta $1 millón según el resultado que fuera. Pero también
Hubo otras cosas que hizo Gaf en cuestión de obras, empezó a hacer muchas obras, empezó a mejorar cosas que faltaban en su municipio, porque él realmente sí quería un cambio en lo que era su municipio de Uruapan, pero todo esto pues no le gustó al gobierno federal. Mencionando, Gafe, lo que dices, porque he escuchado muchas versiones en redes sociales que dicen que Carlos Manso sufrió este atentado porque estaba alineado con una organización, otros mencionan que fue con las cuatro letras, otros que las organizaciones que están en Michoacán, pero estas versiones se toman por completo, Gafe. ¿Por qué? Porque recordemos, se han filtrado muchas cosas en contra del gobierno de Michoacán, donde se sabe que el gobernador y también la policía estatal, mejor conocida como Guardia Civil allá en Michoacán, trabajan para una línea para las organizaciones locales. Entonces, si fuera así, como dicen que está alineado con las organizaciones locales, pues, ¿no crees que hubiera estado plagado de elementos de la policía estatal apoyando a Carlos Manso? Porque decían que él quería frenar el avance de las cuatro letras. Si fuera así, créeme que hubieran sobrado policías del estado, pero no había apoyo por parte de la Guardia Civil. Entonces, esa versión se cae. Otros dicen que fue por la detención hace un tiempo. No sé si recuerdas que detuvieron al jefe de plaza por las cuatro letras. Dicen que también pudo haber sido en represalia de esto, pero recordemos que las cuatro letras no es de operar de esta forma. Si hubieran querido a Carlos Manso desvivido, lo hubieran hecho desde mucho tiempo atrás, así como lo hemos visto en Michoacán, la magnitud de los avances que hacen para tomar una población, lo hubieran hecho de esta forma sabiendo las debilidades que tenían en cuestiones de seguridad, que no tenían apoyo del gobierno federal, que no tenían apoyo del gobierno del estado. Hubiera sido fácil que hubieran mandado a un grupo, como los hemos visto en días pasados, que entran a las poblaciones por Carlos Manso, y créeme que lastimosamente en México ni la policía municipal les hubiera podido hacer frente, porque sabemos, y lo hemos venido hablando, Gafe, que ya el nivel de fuerza de las organizaciones ya no se compara. Si lo hablamos en el ejército, ahora en las policías municipales, por más adiestramiento que tengas, pues no te puedes poner al tú por tú con ellos a tratar de frenar uno de estos avances. Entonces, estas dos versiones se terminan cayendo. Recordemos que en Uruapan se está llevando una lucha por el poder entre el Cártel Jalisco, los Viagras y los Caballeros Templarios. Entonces, es muy difícil señalar que trabajaba para una línea u otra. Exactamente, es un buen punto ya tomar en cuenta, pero pues por desgracia, ¿no? Por desgracia vemos esta noticia. Yo me encontraba el día de ayer por la noche haciendo algunas actividades cuando me empiezan a llegar estos videos y esta información acerca de lo que estaba pasando con Carlos Manso. En ese momento, pues ya al menos los medios tradicionales pues no estaban abordando absolutamente nada. Pocos eran los que lo estaban haciendo, pero por el lado de algunas noticias de páginas de internet. Pero pues nosotros, como lo habrás visto, pues tenemos inclusive hasta audios de los escoltas y de personal que hablaba sobre el tema de salud, que se encontraba grave, y también por ahí habíamos escuchado que había perdido la vida. Tenemos también un video en el cual pues está al parecer en un quirófano y se le está tratando de dar RCP, pero pues no se pudo hacer más por este señor. Pero desgraciadamente digo, él tuvo la culpa, hay que ser muy honesto en toda esta situación. Yo respeto y admiro muchísimo el trabajo que estaba realizando, y eso lo vieron en los últimos videos, que esto fue hace unas cuantas semanas que hablamos acerca, y me atrevería a decir que un poco más, que hablamos acerca de Carlos Manso. ¿Por qué? Porque como todo, ¿no? Cuando él inicia con esta idea, pues a muchos de nosotros nos rebota, porque sabemos que así no es como actúan los gobiernos municipales, y pensamos que era parte de una estrategia, y había cosas que a nosotros decíamos, pues algo no nos cuadra, pero el tiempo nos va dando esta nueva imagen de este alcalde, y es válido decir, estábamos mal. Y creo que está haciendo el trabajo muy bien, y lo veníamos hablando, les digo, poco más de a lo mejor unas cuantas semanas, un mes, veníamos hablando de la labor que estaba haciendo este señor en Uruapan, pero desgraciadamente pues no hizo un cambio, y tampoco va a ser un cambio, y no va a ser absolutamente nada la muerte de Carlos Manso, porque al final de cuentas lo único en lo que se terminó convirtiendo fue en un mártir de querer hacer un cambio hacia nuestro país. Y este es el claro ejemplo de que en México
no hay espacio, no hay cavidad para aquellas personas que tratan de hacer un cambio real hacia lo que ellos están tomando un cargo. En este caso hablemos del alcalde, ¿no? Él claramente quería hacer un cambio, pero México no está preparado para personas que quieran hacer un cambio. Es por eso que cuando me preguntan, ¿qué opinas acerca de Estados Unidos? Que si quisiera invadir, ¿tú apoyarías? Yo en lo personal, yo me haría a un lado, honestamente te lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a combatir? ¿Por qué voy a arriesgar mi vida? ¿Por los ciudadanos o porque los políticos se sigan manteniendo en su poder? Es claro que al final de cuentas, si terminas dando la vida, no es por los ciudadanos, es porque te vas a terminar apoyando para mantener esa democracia, esa soberanía por parte de un país, pero en este caso, esto vale la pena que nosotros perdamos la vida, este tipo de gobernantes, ¿es lo que vale la pena? Claramente es un ejemplo que no. México sí está muy podrido en tema de la política y este es el claro ejemplo. Carlos Manso es el claro ejemplo de que en México no se hace absolutamente nada. ¿Cuál va a ser la respuesta el día de mañana? Va a salir la actual presidenta a decir que esto no va a quedar así, que van a hacer una investigación y que se va a abrir una carpeta de investigación y que van a dar con los causantes y van a agarrar a los 15 días, 20 días, van a agarrar 3 4 personas y van a decir, estos fueron. Pero diríamos aquí en México, ¿ya para qué? Sí. Hasta que no se ahoga el niño en el pozo es cuando... ¿Sabes qué es lo más triste, Gafe? Hace como un mes, 2 meses, no sé si recuerdas esa frase que dijo el presidente Carlos Manso, el presidente municipal, que me hizo pensar, carnal, cuando la mencionó, que dijo que él realmente quería hacer un cambio y que necesitaba apoyo porque él no quería ser uno más de esa lista de políticos desvividos. Pues lastimosamente terminó en esa lista. ¿Cuántas veces no vimos que salió Carlos Manso a pedir apoyo al gobierno federal, al gobierno estatal, que le mandaran elementos para combatir a las organizaciones criminales que estaban operando cerca de Uruapan, y nunca recibió ese apoyo? Ya de último, yo hasta te lo dije en un video, que bueno, que sí le habían mandado aproximadamente 200 elementos de la Guardia 15 días Nacional, duraron. 15 días y se retiraron sorpresivamente. ¿O La acaso famosa operación pantalla. esto me llama la atención, Gafe? Esto no tiene mucho. ¿O acaso ya sabía el gobierno federal que iba a pasar? ¿O ya lo estaban planeando, el desvivir a Carlos Manso? No, ¿Que por mira, eso quitaron a todo el apoyo del gobierno? yo por ese lado, o sea, no creo que lo hayan quitado por ese motivo, honestamente, porque al final de cuentas es eso de mandar tantos elementos o cierta cantidad de elementos a reforzar la seguridad de Uruapan, pues al final de cuentas aplicaron la que venimos hablando desde hace 5 años que estamos aquí haciendo contenido, aplicaron la famosa OP. Hasta un término existe en el ejército, operación pantalla, es hacer como que trabajamos, pero en realidad no trabajamos, solo vamos a hacer actos de presencia y para las fotos y decir, estábamos trabajando, y te aseguro que la presidenta va a decir, apoyamos y mandamos elementos, pero desgraciadamente así juega la cabeza Sí. del ser humano, así es como tenemos una memoria muy pequeña que terminamos olvidando a ciertos meses, a ciertos años y olvidamos todo el pasado, y lo hemos dicho desde hace 5 años. ¿Cómo operan los gobiernos municipales, estatales, federales? No hacen ni madres en 3 años, no hacen ni madres en 6 años, pero cuando ya se les vienen las elecciones a nivel municipal o a nivel estatal o federal, ¿qué hacen previamente 2 meses, 3 meses antes de que empiecen las elecciones? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a arreglar calles, empiezan a hacer obras. ¿Para qué? Para que la mente de las personas esté fresca y diga, pues sí, sí están haciendo, se hicieron, pero se olvidan que en 6 años los olvidaron completamente. Entonces, al final de cuentas, esto que estamos pasando o lo que está ocurriendo en este momento con el alcalde Carlos Manso, realmente, carnal, es algo que las personas al término de la administración de la actual presidenta y de su actual gobernador de dicho estado van a terminar olvidando. ¿Por qué? Porque solo vamos a recordarlo a aquellas personas que vamos a decir, lo intentó hacer, pero para los demás el nombre va a pasar desapercibido por mucho tiempo, porque así es como funciona la mente humana. Tendemos a olvidar cosas que pasaron hace 1 año, 2 años, pero al final de cuentas, si esta persona actualmente está muerta, pues no solo es por culpa de la actual presidenta, es por culpa de todos los que votaron por el actual gobierno, porque al final de cuentas ellos están igual de manchados de sangre que que el mismísimo gobierno federal. ¿Por qué? Porque si ya veníamos viendo
el resultado de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, si ya estábamos viendo el resultado, ¿qué esperaban? Que porque iba a ser una mujer, iba a ser el cambio al ser la primera presidenta. ¿Sabes qué fue lo que terminó afectando? Las famosas becas de ayuda, gafe. Que la gente no lo quiera ver, pero al final del día están comprando votos de manera indirecta, están asegurando su futuro. Oye, carnal, ya hasta para 30 años ya tienes apoyo económico del gobierno federal. Oye, yo no tengo ni 30 años y vengo desde que tengo 15, 16, vengo trabajando. Y ahora resulta que tengo, yo como muchos mexicanos que pagamos impuestos, tenemos que mantener a las personas de 30 años que no tenemos que trabajar, pero claro, que no quieren trabajar, perdón, pero todo esto lo hacen con fines políticos. Fue lo que Claro, pasó con Andrés Manuel López Obrador su voto para que vale. quedara Claudia. Bueno, pues votar por MC, votar por el PAN, pues acá con Morena, pues bien o mal, ahí cada 2, 3 mesecitos me caen 5, 6 mil pesos por no hacer nada y pues ese dinero sí me sirve, pues aseguro que me sigan dando ese billete. Pero ¿de qué te sirve a la larga? A la Exacto. larga, ¿de qué te sirven esos 6,000 pesos y todo lo que estamos pagando y cómo estamos hundidos actualmente por los mismos saqueos que hicieron durante la administración de Obrador? Y no dudo que en la actual se esté llevando a cabo lo mismo. Al final de cuentas, esos 6,000 pesos salen demasiado caros. Hace poco vi un discurso que dio este Ricardo Naya donde habla sobre la deuda que tenemos y dices, güey, Tienes razón. tiene razón, lo que en décadas se hizo, en décadas, carnal, se hizo esta deuda, en 6 años terminamos haciendo lo que en décadas habíamos hecho. Entonces, tiene razón, carnal, están saqueando el país y todos somos los que estamos pagando esas consecuencias, hasta esos que reciben esos 6,000 pesos. Ve a la tienda para que te des cuenta, vayan a las tiendas. Creo que todos en algún momento hemos ido a comprar algo a la tiendita de la esquina y dices, no mames, por 2 paquetes de galletas, un litrito de leche y a lo mejor otra tontería son casi 200 Sí, pesos. carnal, vas con un billete de 100 y no te alcanza para No nada. te alcanza para nada. Vas y compras con combustible y está más caro que cuando había sido la promesa. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Las personas que votaron por este actual gobierno están igual de manchadas de sangre de sus manos que aquel que disparó y accionó el disparador o el gatillo, como lo conocen algunas personas. Están igual de manchadas sus manos de sangre porque sabíamos lo que se venía y te lo aseguro, que en la siguiente vuelve a ganar Morena. ¿Por qué? Porque las personas no dejan, en verdad no aprenden lo Y que está fíjate, pasando. Y también, para terminar con esto, vimos lo que ocurrió en Sinaloa, cuántos robos de urnas, cuántos políticos. En la actual administración que estamos viviendo con esta presidenta actualmente, nos estamos dando cuenta cuántos políticos no terminaron asesinando previo a elecciones, cuántos tuvieron que soltar el cargo por amenazas. ¿Por qué? Porque las organizaciones venían apoyando al partido de Morena y el claro ejemplo es el estado de Sinaloa. fíjate, Gafe, que acabas de dar en un punto, pero que para cerrar lo que te quería preguntar, fíjate que yo te lo decía fuera de cámaras, Gafe, que yo creo que esto es lo que termina hundiendo a Morena, porque si ya venían arrastrando este problema con lo que pasó en Veracruz y las imágenes que se terminan saliendo a la luz que ya todos vimos, yo creo que este fue el clavo en el ataúd de Morena, lo que pasó de lo de Carlos Manso, porque ahorita esa es la tendencia, no tanto es la tendencia de, pues falleció Carlos Manso, la tendencia es, Claudia tuvo la culpa, y antes de que digan, porque ese es mi coraje, gafe, antes de que digan los chairos, Claudia no tuvo la culpa, él sabía que se metía, directa o indirectamente tuvo la culpa, vemos el conflicto que hay en Sinaloa, carnal, ¿cuántos elementos de fuerzas especiales no están Pero es desplegados que en es el Sinaloa? mismo color de partido, Pero claro, carnal. ¿cuántas veces no han señalado? ¿Cuántas gente no ha salido a marchar a decir que Rocha es un pinche corrupto que está alineado con una organización? ¿Y dónde sigue? Sigue en el poder. Al contrario, vemos que su seguridad sigue reforzada cada día más. Pero volteamos a ver Uruapan, volteamos a ver Michoacán, que sabemos que por años Michoacán siempre ha sufrido de el abuso de las organizaciones criminales que se llevan con combates entre organizaciones para tomar el control. Pero la gente, ¿por qué? Porque la gente no hace ruido, porque la gente ya no dice nada, porque se acostumbró a esa violencia, no los apoyas, está abandonado. Y claramente vemos en el video que los únicos que estaban en el evento, Uruapan, el segundo municipio más grande de Michoacán, vemos que puros policías municipales cubriendo uno de los eventos más importantes de Uruapan, que es el encendido de las velas, donde vemos a los de la Guardia Civil, donde vemos elementos del ejército mexicano, donde vemos a los de la Guardia Nacional. Nulo, pero en Sinaloa,
Cada 2, 3 mesecitos llegan 500 nuevos elementos de fuerzas especiales a reforzar la seguridad. ¿Y a Michoacán cuándo? Y vemos cómo está el tema de la seguridad en Michoacán. Vemos que cada día más recientes truenan minas a personas civiles. Hemos hablado de que hasta elementos del GRE les terminan tronando minas. ¿Y qué mandan, carnal? A nadie. La pura bendición, porque tienes razón, acabas de dar en un punto muy, muy bueno, Plasti. ¿Cuál es la diferencia de Culiacán o el estado de Sinaloa a Uruapan y Michoacán? ¿Cuál es la diferencia? Realmente yo se los pregunto a ustedes. Lo que Plasti acaba de decir, yo se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una guerra en Sinaloa y en Michoacán, ¿no? De hecho, yo entré y desde que yo entré al ejército mexicano, ya había una guerra en Michoacán. Recordemos que el primer lugar donde se desata la guerra en contra del narcotráfico fue Michoacán, donde Calderón inicia la operación en contra del crimen organizado, fue en Michoacán. O sea, desde el tiempo de Calderón, Michoacán ha estado en una guerra constante. Había templarios, familia michoacana, policía comunitaria, Viagras. Hoy vemos esta actualización, se van unos, llegan otros, pero sigue exactamente igual. Uruapan, ¿cuál es la diferencia? Creo que está más caliente decir que en Uruapan hay 3 organizaciones peleándose la plaza, mientras que en Culiacán hay 2 organizaciones peleándose la plaza. ¿Cuál es la diferencia para que en un lugar llenes repletamente de gobierno, porque mandas 200 elementos, 300 elementos de fuerzas especiales, más 500, 600, 700 elementos que hay de la Guardia Nacional, más 200, 300, 500, 1000 elementos del ejército mexicano operando en Sinaloa, operando en Culiacán, y te vas a Uruapan y no encuentras un solo Guardia Nacional y solo ves pura policía municipal? Yo les hago esa pregunta, ¿cuál es la diferencia de un lado a otro? Yo sí la sé, que de un lugar, hablando de Uruapan, es un alcalde independiente. Sí. Sinaloa está investido del mismo color de mierda que tiene actualmente el país. Esa es la única diferencia, es el único apoyo. Se los vengo diciendo desde hace años. Esto es con toda la intención de decir, miren, vuelvan a votar por ese alcalde independiente. Tiene bien caliente su plaza, las p***as que están todos los días. Si ustedes votan por Morena, la violencia se acaba. Y te ponen lleno de elementos de gobierno, aunque ¿de qué te sirve ver un lugar lleno de gobierno si al final el mismo gobierno es el que permite que se esté haciendo absolutamente todo? Es pura operación pantalla. Ahora, desgraciadamente, como tú lo acabas de mencionar, vemos a muchos elementos de la policía municipal desplegados, dando seguridad, y vemos lo que ocurre con el alcalde Carlos Manzo. Desgraciadamente, él tuvo la culpa, carnal. Sí. Desgraciadamente, él tuvo la culpa. ¿Por qué? Créanmelo, yo he sido escolta de un político. He sido escolta de alguien que también trabajó, o algún comisario de seguridad pública, y he sido escolta en su momento de algún empresario. Lo más difícil de escoltar es un político. ¿Por qué? Porque el político mexicano no le importa para nada el tema de su seguridad. Porque no podemos también decir y quitar el dedo del renglón y decir, pues también Carlos Manzo de cierta forma tiene la culpa, güey. No podemos decir eso, no podemos dejar de decirlo, perdón. ¿Por qué? Porque esa es la verdad, carnal, porque también no deja de ser político. O sea, sí, hay que ser honestos, sí, es parte del eslogan de decir, vamos a atacar al crimen organizado porque ya estamos hasta la madre. Sí, lo entiendo y se le reconoce, pero también no podemos dejar a un lado que es un político, carnal. Y al ser un político, ¿qué es lo que más le importa a un político? Su imagen. Su imagen, carnal. Los votos. No deja de importarle a un político, por mucha guerra en contra del crimen organizado que estés haciendo, no deja de importarle su imagen como político, como gobernante de ese municipio, como el representante de ese municipio. También le importa su imagen y por ende termina exponiéndose, carnal. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos honestos. Seamos honestos. Yo, si fuera su jefe de escolta y tengo que darle
los pros y los contras y darle propuestas y decir, estas pueden ser las opciones, yo de antemano sé que me hubieran mandado rotundamente con mis dos propuestas. Una de mis propuestas hubiera sido la primera, no vaya al evento. Sí. No vaya al evento porque es una situación que no podemos controlar. Hay demasiada gente, está demasiado expuesto, le puede ocurrir algo. Y la otra, sé que me va a decir, no, es que tengo que ir porque son parte de mis actividades, porque no deja de ser un político. Tengo que ir. Bueno, si usted va, permítanos hacer un anillo o un círculo de seguridad en torno hacia su persona, que nadie pueda sobrepasar ese círculo de seguridad. Complicarle la situación más a un tirador, porque te aseguro que ese tirador va a llevar una corta, carnal, para ser muy discreto, no va a llevar una larga, Sí, que pues, fue lo que ocurrió. podría ser 2 anillos de seguridad, el que está cuidando a Carlos Manso y uno completamente alrededor que estén accesos revisando a la gente, pero no iban a querer. Puedes llevar una seguridad interna, una seguridad externa, una seguridad inmediata. Al final de cuentas, puedes llevar a cabo diferentes tipos de seguridad con una persona de este tipo, una seguridad inmediata, una seguridad externa a los alrededores, pero no se hizo, no había ningún dispositivo de seguridad que estuviera cuidando realmente al alcalde, y esto lo desconozco, ahorita vamos a abordar un poco más, pero la realidad es esa, que yo en lo personal, yo le hubiera hecho la recomendación, porque al final uno recomienda, el principal es el que toma la decisión, no podemos decir, hey, no lo va a hacer, porque al final de cuentas, él es el que manda. Yo le hubiera hecho la recomendación de, pues hay que hacer anillos de seguridad, no se exponga. Para que lo terminen bajando, va a tener que ser con alguien con un arma de tiro de Justo, precisión. de hecho, yo estaba viendo el en vivo por parte de la página oficial del gobierno de Uruapan en los momentos cuando se está retirando, carnal. Y, o sea, va así Carlos Manso, o sea, en su equipo de seguridad ni Claro. siquiera se puede mover porque la gente lo está amontonando. Entonces, pues ese termina siendo el error. O sea, yo igual, o sea, ahí tenemos el video claramente y se los ponemos aquí en este momento. Ustedes lo pueden ver. Cómo el alcalde va caminando y tiene muchas personas a un lado de él cuando escuchamos las detonaciones, carnal. Le pasó lo que a Colosio y le pasó lo que a muchos políticos que les preocupa más su imagen y la aceptación social y la aprobación social que su propia vida. Y esto le costó caro a Carlos Manso. ¿Por qué? Porque si hubiera un dispositivo correcto en torno a la seguridad del alcalde, en estos momentos no estaríamos sentados hablando de esto. ¿Por qué? Porque claramente se ve que los tiradores que hicieron este trabajo no eran profesionales. Claramente lo estamos viendo. Si pudieron realizar su trabajo bien, es porque lo tuvieron aquí, así de cerca, para sacar una escuadra y aquí en cortito disparar. Es por eso que pudieron llevar a cabo su función por la cual fueron contratados, porque se habla que les pagaron 50,000 pesos por desvivir a Carlos Manso. Pero si hubiera un correcto dispositivo de seguridad en torno a Carlos Manso, nada de eso hubiera pasado. Pero no sabemos si fue porque Carlos Manso se negó o simplemente por lo que le pasa a todos los políticos, que traen policías como sus escoltas y no entienden. Y creo que hoy en día el ejemplo más claro de lo que no se debe de hacer es Carlos Manso. Deben de entender esos políticos que en verdad quieren hacer esa diferencia como le hizo Carlos Manso, que no puedes poner tu vida y tu seguridad y la de los tuyos en manos de policías. Y ojo, no estoy hablando que porque el policía sea corrupto, pero entiendan que el zapato al zapatero. Una cosa es ser policía, una cosa es ser militar, una cosa es ser escolta. Porque ustedes vayan y pregúntenle a cualquier soldado de cualquier batallón, cualquier regimiento, arma o servicio, cómo es un dispositivo de seguridad, porque hay demasiados hasta para avanzar, si vas a pie, si vas en vehículos. Pregúntele a cualquier soldado
¿cuál es el dispositivo de seguridad que utilizarías en esta situación? Y ningún soldado te va a saber decir eso, porque como tú lo has dicho, así como en la seguridad pública, pasa lo mismo en el ejército. Cuando somos soldados escoltamos muchísimas veces generales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy diferente una escolta reactiva, una escolta de reacción, a una escolta que en verdad tienes que hacer una protección o una seguridad integral, una protección a algún ejecutivo, a algún funcionario. Es completamente diferente la forma en la que va a trabajar un escolta capacitado a un militar bélico que ha tenido un chingo de topones. Porque si a él lo pones aquí, solo se va a parar a estar dando seguridad, volteando a todos lados, mientras que en verdad hay un correcto dispositivo y funcionamiento por cada uno de los elementos que está como la escolta personal de la persona que ustedes digan. Y en este caso, pues claramente te puedo apostar los huevos, carnal, a que ninguno de ellos era escolta. Y ojo, No, ¿y sabes no le por estoy qué? tirando mal, ¿Sabes pero es la por qué, realidad. Gafe? Porque, pues al final, tú lo sabes, es la ideología militar. Y recordemos que el comisario es un militar. Entonces, no lo dudes que por ahí también venga de que, mire, y luego por estos elementos que se van a encargar de su protección, saben lo que hacen, pero lo más seguro es que no. O sea, no nomás porque sepas usar un arma quiere decir que eres un escolta, como lo acabas de mencionar, no. Y aquí vemos el claro ejemplo. O sea, yo lo veo en el video y por más de que sí sea la aceptación pública de que estén cerca de Carlos Manso, pues tampoco puedes descuidar tu trabajo. Empiezas a tratar de apartar lo más posible a todas las personas, pero, güey, los escoltas van así, güey. O sea, y el claro ejemplo fue que al momento de reaccionar, no alcanzan a reaccionar. Yo alcanzo a apreciar en el video 5 escoltas. Entonces, ¿de qué te sirve traer 5 si solamente uno te reaccionó porque los demás no pudieron? Pero volvemos a lo mismo. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Porque al final de cuentas, te puedo apostar los dos, carnal, a que ninguno de ellos era escolta. Si no, nomás es ponerse ya y estar volteando para todos lados y verse bien e intimidante. No, no solo es eso, sino es saber llevar a cabo tu función, tu labor, porque eso es. Y al final de cuentas vimos que no está pasando. Porque no sabemos si al final Carlos Manso dijo, no, que se me acerque el pueblo, que se me acerque, dejad que los niños se acerquen a mí. Pues no, güey. O sea, si tú eres consciente que traes un en el municipio, que andas haciendo detenciones, que ya estorbas al gobierno federal y molestas a las organizaciones criminales, no puedes darte el lujo de decir, dejad que la gente se acerque a mí, porque ese es el claro ejemplo de lo que puede pasar. Un tirador solitario o dos con un arma corta se acerca lo suficiente como para arrebatarte la vida. Esa es la realidad. Ahora dicen, por 50,000 pesos es lo que vale la vida. Te aseguro que no fue los 50,000 pesos, carnal. No. Te aseguro que a estos dos tiradores los obligaron a ir a hacer ese jale, porque eso es un jale, carnal. Sí, que de sí o sí vas a perder la vida. De sí o sí vas a perder la vida al tener ese punto de acercamiento, lo va a pasar. Si a mí me hubieran dicho, carnal, ¿vas a hacer este jale? Sí o sí es cumplir la misión. Carnal, yo no me acerco al alcalde, güey. Ni siquiera 30 metros me le acerco al alcalde. Agarro un fusil de precisión ya a 100 metros, güey. Que ni siquiera ninguno de los policías se va a dar cuenta de dónde vino el putazo. 100 metros le doy un madrazo, güey. Y tú lo sabes, carnal. Tú sabes cómo pego a cierta distancia. Claramente vemos que fue un jale hecho por personas que no eran profesionales. Y no sé si al no ser profesional la vieron fácil o ellos estaban conscientes que era un jale que no iban a sobrevivir, quedó uno vivo, el otro lo abatieron, pero si estás viendo que todo tu entorno hay policías y sus escoltas, aventarte ese jale así es muerte segura, carnal. Sí. Entonces, aquí es la misma recomendación que llevamos años diciendo. No porque sean policías quiere decir que son escoltas. No tiene absolutamente nada que ver.
Pero ¿por qué traen escoltas que son policías? Porque no quieren meter billete. Porque un solo escolta, como mínimo te va a tumbar 30,000 pesos. Y el nivel de riesgo hace que se eleve el precio al que le tienes que pagar al escolta, a uno solo. Porque bien puedes pagarle entre 30 a 60,000 pesos, se puede elevar la situación por elemento. Y ahora, carnal, si no quieres contratar, pues trata de capacitar lo mejor posible a todos tus escoltas. Estarlos mandando a cursos a que se estén capacitando y realmente se conviertan en escoltas. Que la realidad, como lo sabemos, pues no creo también que haya muchos instructores cerca de Uruapan por la situación que se está llevando, pero pues tratar de que mínimo se capaciten para que realmente sepan cómo reaccionar ante cualquier situación. Pero también es como lo hablamos, la relaxividad que cae en el escolta de ya estoy aquí, ¿para qué me preparo? O sea, ellos mismos se terminan creyendo sus mentiras. Así es, pero al final de cuentas, como bien mencionas, pues terminan siendo pues elementos que, pues no es que en realidad digas, pues quieren estar ahí porque quieren también ellos hacer la diferencia y escoltar al alcalde. Sabes que muchos van por el hueso, por más billete, por mayor relaxidad, pero sabemos la problemática. Yo como su comisario, como su director, ¿sabe qué, jefe? La situación está delicada. Hay que pagar una capacitación para los elementos que usted va a traer como sus escoltas, mandarlos a capacitar, ya sea algún punto aquí cercano a Michoacán, tenemos Guadalajara muy cerca, que hay muchísimos buenos instructores, hay que darle una capacitación a todos sus elementos, lo vamos haciendo progresivamente, pero hay que procurar que todos los elementos que sean sus escoltas, que no solo 5, por el nivel de riesgo que usted tiene, mínimo ocuparíamos unos 30 elementos que fueran sus escoltas. Hay que mandarlos a capacitar progresivamente. Mandamos 5, termina su capacitación, otros 5, pero que todo el tiempo, constantemente se estén adiestrando y se estén preparando para mitigar cualquier situación de riesgo. Pero te aseguro que no pasó así. Porque nadie quiere gastar esa cantidad de billete por 30 elementos que tengas que capacitar. Van a decir, no manches, son demasiados. Para un principal de riesgo como Carlos Manso, que sabes que 3 organizaciones lo traen entre ceja y ceja, me voy poquito, 30 elementos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diferentes anillos de seguridad avanzados, o sea, tenemos que hacer demasiado trabajo y 5 elementos claramente no pueden llevar el trabajo que 30 elementos puestos en dispositivos de seguridad, a lo mejor elementos en los techos que estén revisando justamente que no se acerque algún tirador o haya un tirador, gente preparada realmente, eso es lo que se debería de tener. 30 elementos se me hace poco para el nivel de riesgo con el que está viviendo todos los días Carlos Manso, y la respuesta es esa. Hoy desgraciadamente el señor ya no está con nosotros, porque dense cuenta el nivel de riesgo que traía su vida. Pero no pasó, carnal. Y al final de cuentas, este es el claro ejemplo para todos los políticos que en verdad tratan de hacer una diferencia, que antes de abrir la boca y empezar a hacer un desmadre, primero te tienes que rodear de un buen equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que va a estar contigo al pie del cañón. No solo me refiero a tu secretario particular, no solo me refiero a tu asistente, me refiero también a tu escolta personal, porque son los que te van a terminar sacando de una situación de peligro, pero al final de cuentas cuesta todo eso. Si no quieres pagar toda esa capacitación, contrata una escolta. Y si lo quieres ver a lo mejor todavía más piojo, pues contrátalo, pero darlo de alta como elemento de seguridad pública, para que pueda hacer esa labor, a lo mejor con una nómina de policía, le das un buen grado, policía primero, dependiendo cada grado, ¿no? Suboficial, oficial, qué grados tenía su corporación, no lo sé, pero que sea el equivalente, güey. Al final lo termina pagando el erario público, de cierta forma, sí o no. El policía que andaba de su escolta se paga del erario público porque es un policía en funciones de escolta. Pues si la vas a cagar, cágala de fibra. Si vas a traer un policía y le estás pagando un billete del erario público, pues mínimo contrata un verdadero elemento que va a hacer las funciones que tú requieres.
Porque esa es la realidad, de nada servía, yo te lo digo honestamente, o sea, yo veo películas, veo cine, y lo ves transmitido a una situación real, digo, de nada servía. Yo veía a Carlos Manso y digo, pues de nada sirve que ande enchalecado todo el día. Sí, viejón, tu chaleco ni placas trae puro panel. Y esa es la realidad, y tú lo sabes, de Sí. nada sirve traer un chalequito para verse belicón y que estamos en una situación y que andamos topándole. Sí, claramente me doy cuenta que tu chaleco no trae placas balísticas. Entonces no solo es a tratar de hacer, sino hacer la diferencia bien. Diríamos en el ejército, si la vas a cagar, cágala de fibra. Llevado a la vida civil es, si vas a hacer las cosas bien, hazlas. Si no, no le coquetees. Pero sabes, también, Gafen, yo creo que también no es tanto, pues, error de Carlos Manso, también error de los que lo rodean, porque al final, recordemos que, como le dices tú, sí, los políticos no te dejan hacer muchas cosas, pero también los políticos desconocen por completo las situaciones. Te lo puedo asegurar que el que le entregó el chaleco a Carlos Manso le dijo, está blindado, pero Carlos Manso no sabe que lleva placas balísticas. Entonces son ese tipo de cosas de que también la gente que lo rodea, el comisario, sus escoltas, pues muchas veces no terminan haciendo. Pero muchas de las veces también no lo terminas haciendo porque ellos no se prestan a que lo hagas y tú lo sabes. Sí. ¿Cuál era mi problemática con mi principal que yo tenía? Tú sabes las problemáticas que yo tenía. ¿Y quién terminó ganando? Él. Hasta que dije, ya güey, vienes por el hueso, porque él no quiere dejarse cuidar. Todas las recomendaciones que le hacía se las metía por el fundillo, esa es la realidad. Al final tú te diste cuenta cuando le terminaron entregando su casa, carnal. Ese es para mí es el mejor ejemplo. Cuando le terminaron entregando su casa, que me acerco y le digo, hey, pues está mal. Esa barda está muy baja, tiene la jardinera, por ahí cualquier persona pega brinco. Hay que poner o una cerca electrificada o levantar la barda, o si no quiere meterle, pues como a la vieja escuela, que eran unas botellitas, aunque sea métale vidrio quebrado, pero todavía se las puso más fácil. Le puso una jardinera. ¿Cuál fue su contestación? No pasa nada. No pasa nada. Me dijo por mi nombre, ¿no? No pasa nada. Yo no tengo problemas con nadie. ¿Eso usted cree? Porque más de alguna orden que usted ha dado o alguna acción que usted ha realizado, ha puesto mal a alguien. No pasa nada. ¿Y qué pasó? Pasó. Pasó y se le metieron por donde le dije. ¿Cierto o no es cierto? Te aseguro que en ese momento, cuando lo estaban a él, a su esposa, y lo que estaba viviendo, te aseguro que ha de haber dicho, ese hijo de su padre tenía razón. Se me metieron por ahí, carnal. Ni el mínimo esfuerzo hicieron. Y claramente, cuando vimos los videos, ni el mínimo esfuerzo llegaron a hacer. ¿Quién tuvo la culpa de que se le metían? Y ojo, yo ya ni trabajaba con él, ¿eh? El mismo. Él mismo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir cómo gobernar y qué hacer, cómo hacerle, con quién se siente, porque ese no es mi fuerte. Pero si traes una escolta es porque tú desconoces del tema de seguridad y estás contratando a alguien especialista en un tema que tú desconoces. Tú sabes que tengo empleados para cierto tema, para diseño gráfico, para edición de video. O sea, hay cosas que si yo no sé, yo trato y no trato, delego esa responsabilidad, pero el delegar me termina costando. Pues mínimo exijo lo que me termina costando, si no, pues nomás estoy pagando un sueldo a lo güey. En mi caso es igual. Si tienes una escolta que te está diciendo, viejo, levanta esa barda, se te van a meter por ahí, o mínimo, ponle unas botellitas quebradas, viejo, si ya le gastaste millones a esa madre, ponle una pinche malla electrificada. Salidón. Pues si el que es especialista te dice no lo hagas,
pues te pasan las cosas por pendejo. Si el que es especialista te dice hay que tener diferentes rutas, no podemos irnos diario por la misma ruta. Salidón. Y así te puedo hacer una lista de tantas cosas hasta que dices, güey, ya por el hueso, carnal. Por un lado ya le intenté, por el otro lado ya le intenté, no quiere, pues ya Vaya no a más la quédate verga. por el hueso, que se vaya que se vaya ¿Quieres hacer tu trabajo? No te dejan hacerlo. Ahí está la última vez con la problemática que tuve que le dije, si me va a mandar a llevar al jardinero, mejor incorpóreme porque yo no tengo la pinche necesidad. Y se lo dije, con literal, expresamente, explícitamente con esas palabras se lo dije. Porque el día de mañana que vengan y le pase algo a usted, al primero que le van a dar sus putas cachetadas del Estado, va a ser a mí, porque ¿dónde estabas tú como escolta? ¿Por qué se fue él solo con su particular? Pues porque me mandó a llevar al jardinero. No creo, no, yo no tengo, y como se lo dije, yo no tengo la necesidad que vengan y me vayan a... Porque usted le salió este jale de improviso y yo por llevando al pinche jardinero, que sea la última vez, si no, mejor incorpóreme, porque yo no tengo la necesidad. O sea, tú sabes todas las problemáticas que yo tenía con mi principal. Pues eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, Gafe, que hasta el escolta termina siendo el que pasea al perro. O sea, el escolta hace todo menos su función. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia, carnal? Te aseguro que si lo intentaron hacer, no se los permitió. Y eso le costó la vida no haberles permitido ese acercamiento para la foto, todo bien, le costó la vida, que no le hayan permitido, o una de dos, quiere ir al evento, aunque no es lo más correcto, permítanos hacer un anillos de seguridad. No, pero ¿cómo se va a ver? Para el votante, para la foto, un alcalde que no tiene proximidad y que tiene el municipio tan inseguro que él ni siquiera, pues ahí está, tan inseguro que, pues es la realidad, no quieras aparentar de, estamos bien, cuando tú sabes que traes el municipio bien caliente y que ruegas por el apoyo federal. Esa es la respuesta. Si él ya sabía cómo estaba el pedo, el no haber permitido que sus elementos hicieran su trabajo, le costó la vida. O la otra opción es, tenía elementos incapaces de llevar a cabo la función que estaban desempeñando. Y también le costó la vida. Cualquiera de las dos termina siendo por desconocimiento y negligencia de contratar o de tener gente que no tiene la capacitación o las capacidades suficientes para lo que tú requieres, o por no permitirle hacer esos elementos que te sugirieron hacer un trabajo y no permitírselos, te costó la vida, carnal. Entonces, si vas a intentar hacer ese cambio, primero debes de rodearte de personas que tengan ese conocimiento para que puedas desempeñar la idea que traes en la cabeza. Si no, lo único que va a pasar es que vas a terminar siendo un mártir más, una carpeta de investigación más y una cifra más en un país donde hay cientos de miles de personas y desaparecidas. Así que poca va a ser la diferencia que en realidad vas a hacer, porque te aseguro que cuando termine esta administración federal, nadie se va a acordar de Carlos Manzo. Solo las personas que en verdad hablamos y abordamos este tema, que sabemos y ponemos ejemplos de cosas que han pasado hace 4, 5, 6, 15 años y no se nos olvida porque nuestra memoria ha estado ahí. Pero para el ciudadano común que poco le interesa la seguridad, en un mes alguien más la va a cagar. Y digo cagar porque por ahí hay una cosa que nos hemos dado cuenta, es el mismo patrón, que cuando hay algo delicado, casualmente sale un tema de la farándula que roba la atención y ya te diste cuenta. Y el ejemplo, ahí está la casa de los famosos. Y ahí están tantos ejemplos que se han utilizado
para desviar la atención de un tema delicado. Entonces, todavía se las ponen más facilitas para que el ciudadano común olvide todavía más rápido. Alguien más va a cagarla. Y eso va a generar que la atención se desvía. Entonces, pues de mi parte, es todo, carnal. No me queda más que darle mi más sentido pésame a toda la familia de este alcalde. Así es, carnal, y a todo el pueblo de Uruapan que encuentren la pronta resignación y que se haga justicia. Estaba viendo en redes sociales que el día 15 de este mes van a hacer una marcha en memoria de Carlos Manso y a pedir justicia. Pues creo que estas marchas deberían de ser diario por todas las personas que todos los días pierden la vida a manos del crimen organizado, pero en este momento fue Carlos Manso. Esperemos que su muerte pues, no haya sido en vano y realmente pues, se pueda hacer un cambio, Gafe, como él lo quería hacer. Dudo mucho, carnal. Sí, Dudo mucho. lastimosamente, sí. Dudo mucho que esto se vaya a hacer un cambio real. Y no es ser una persona que digas, "Ah, traes malas vibras o qué mente, ¿no?" Pero pues llevo cuántas administraciones, cuántos presidentes no me ha tocado ver que pasan y no hay un cambio real. Y hablamos de presidentes, ya no hablemos de un alcalde. Vi a Calderón, vi a Peña Nieto. Serví para los dos y no vi diferencia. Observé y critiqué desde fuera, y yo lo he dicho abiertamente, voté por Obrador. La peor pendejada que he hecho en mi vida, güey. Y esa es la respuesta. No ha habido un cambio real. Y no creo que exista un cambio real hasta que en realidad la política podrida que tenemos no cambie. Porque ya el político ya no busca ser discreto. Ya al político ya no le interesa porque sabe que todo es impunidad ya. Antes mínimo el político se cuidaba de que no le cayera la... Hoy les vale madre. ¿Y cuántos alcaldes, cuántas alcaldesas no nos damos cuenta? Y eso es lo que se termina vanagloriando como si fueran nuestros héroes, ¿no? Y nos damos cuenta, carnal. Sí. Nos damos cuenta cuántos departamentos, cuántos lugares no compran en París, en Japón, cuántos ranchos y ¿cuál es la diferencia? Vemos el líder de la barredora y quién lo había puesto. O sea, no es muy difícil de jalar el hilito, papá. Pero llegando a él, llegas al siguiente. ¿Y quién es el siguiente? El Tlatuani que teníamos. No es muy difícil saber cuántos escalones están para llegar a él después del líder de la barredora. Y después de Adán Augusto. Si cae Adán Augusto, cae el siguiente. Y si cae el Tlatuani, cae la Tlatuani actual. No es muy difícil darnos cuenta que no se está buscando hacer un cambio real en el país, al punto de que el político es cada vez más a la cara de perro. Y ahorita, lastimosamente, en la actualidad es, me robo el pan y te aviento las migajas para que no lo hagas de pedo. Pero mira, a ver cuántos de esos políticos se siguen parando a Estados Unidos. Porque lo único que los blinda a ellos es que no les pueden aventar un misilazo como lo van a hacer en su momento aquí en México. Porque ahí se generaría un problema. Pero te aseguro que por eso no se paran ya al país vecino, por miedo a ser detenidos por nexos. ¿Pero qué estamos haciendo? Nada, haciendo como que nada, no pasa nada, subiéndole los impuestos a los mexicanos, que tenemos que pagar los platos rotos de lo podrido que está su político, lo corrupto que está, y nosotros hasta allá en los videojuegos tenemos que pagarles el 8%, me parece, ¿no?, de impuestos. Sí. Y tantas cosas, mientras que aquí nuestra pinche gasolina está a 20 y tantos pesos y no hay. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Regalándole gasolina a Cuba. Váyale a la ¿no? Regalando combustible. Millones de pesos regalando, cuando antes de tratar de dar esa ayuda a otro país que por algo está en esa situación, que vaya la presidenta y les haga una encuesta a los cubanos a ver si el cubano vive, acepta el régimen en el que están viviendo, ¿no? Es seguir apoyando una dictadura. ¿Por algo? Por algo. No sean tontos mis niños. Por algo, porque es su
su otra carta, su otra jugada. Si vale madre aquí, ¿a dónde corro? Vámonos a Venezuela, vámonos a Cuba, vámonos a España. Simplemente es tener una carta y te ayudo, pero como es la política, y así es la política, la ayuda nunca es gratis. En algún momento que ocupe tu ayuda, préstala. ¿Y quién está pagando ese as bajo la manga, ese plan B, por si todo vale madre? Nosotros como mexicanos, careciendo aquí, mientras que a Cuba se le está dando todo lo que no tenemos. Y eso, hablando de, todavía te das el lujo de regalar combustible cuando Pemex está quebrado, güey. Ujú. Y todavía te das el lujo. Digo, qué cosas, ¿no? ¿Ese es el cambio real? Pues no creo, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, amigos, en el final de este episodio. Recuerden que las redes sociales de su servidor y del GAFE estuvieron apareciendo en todo momento y también están ancladas en la caja de descripción. Agradecerles también a todo el equipo de trabajo por hacer posible que llegue todo esto a sus hogares y más porque sabemos que pues, ahorita lo tienen que sacar de un momento al otro para que a todos ustedes les pueda llegar el mensaje. Pues muchísimas gracias, carnal, y gracias a todos ustedes, como lo dijo el buen Plasti, por haber llegado hasta este punto. Y nuevamente, mi más sentido pésame para toda la familia del alcalde. Y créanme lo que en nuestras memorias vivirá, ¿no? Esa persona que intentó hacer la diferencia y le salió muy caro. Porque la diferencia en México se paga con la vida. Hasta la próxima. Bye.